Entonces, bueno, vamos a platicar ya en cuanto me digan que Pedro Salmerón ya esté puesto, vamos a hablar con él. Hay muchos comentarios en los chats de YouTube, Facebook, donde transmitimos en vivo, también en Dailymotion. Bueno, pues vamos ya con el doctor Pedro Salmerón. Pedro, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro, ¿cómo estás tú? Yo bien, como siempre. Ay, Todo en orden, todo, todo Javi, en orden. está bien. Oye, Pedro, he leído algunos tweets tuyos relacionados con lo que está viviendo Morena en cuanto al proceso de encuestas que se va a realizar para designar a su presidente y a su secretario general. He visto que le has hecho críticas a Gibran Ramírez, he visto que le has hecho, ¿te parece positivo lo que sucede de una posible postulación de Citlali Hernández, la joven senadora? Pero, ¿qué está pasando en Morena, Pedro? Más allá de los personajes de hoy, ¿qué es lo que sucede? Ahí, Mira, sí. yo creo, pues yo he estado en Morena cotidianamente, desde el principio de Morena, ¿no? Uh-huh. Me tocó también trabajar en muchos estados, ir a muchos lugares, y creo que la cosa en Morena se empezó a complicar después de las elecciones. Las elecciones, que fueron una victoria, una gran victoria, que arrollamos, se convirtió también de manera muy paradójica en el inicio del gran problema en el que está Morena ahorita. ¿Por qué? Porque se vació de cuadros del partido. Muchos de los mejores cuadros se fueron naturalmente, como ocurre en estos casos, al gobierno, y la secretaria general, en funciones de presidenta, cuya gestión ya había sido muy polémica, por decirlo menos, rearmó el CEN, el Comité Ejecutivo Nacional, a su gusto, uh-huh, y empezó a ver, ya lo he publicado, desastre tras desastre en términos de la conducción del partido, sobre todo a partir, insisto, de las elecciones. Uh-huh. Pero eso tiene que ver también con cosas que venían de atrás. Hay varios problemas de los cuales querría decir algunos, por ejemplo, ¿no? Digamos 4. Uh-huh. El primero es la inexistencia de criterios para la construcción de alianzas y de candidaturas. Uh-huh. El segundo es la creación de grupos personalistas, muy particularmente, pero no nada más, el de Ricardo Monreal. Uh-huh. El tercero es el uso faccioso, o al menos muy poco transparente, del padrón y de la afiliación, que fue responsabilidad directa del entonces secretario de organización, Gabriel García Hernández. Uh-huh. Y luego, el cuarto que quiero señalar, es que los conflictos internos no se dirimieron en los órganos internos, sino fuera de ellos. Y esto último es particularmente grave y causa de la actual crisis. El partido tiene una Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que preside, que dirige, desde mi perspectiva, de manera muy acertada, el doctor Héctor Díaz Polanco, que está encargado de resolver las demandas internas de violación a los estatutos y a los principios. Uh-huh. Pero desde muy temprano, a esa comisión le quitaron el filo, los dientes. ¿Por qué? ¿Y quién? Porque sus resoluciones fueron recurridas ante el Tribunal Electoral, que siempre, o casi siempre, le ha dado la razón a quienes demandaban contra el partido. Y eso hace que la comisión no tenga dientes, porque la comisión determina suspender los derechos partidarios de alguien, o determina incluso expulsarlo, y este personaje recurre al tribunal, que de manera sistemática falla en contra del partido. Esta fue una costumbre que empezaron dos personajes en Guanajuato, en mi estado, Ernesto Prieto Ortega y su hijo Ernesto Prieto Gallardo, que insisten en controlar el partido en Guanajuato, ¿no? Uh-huh. Lo empezaron ellos. Este proceso de judicialización del partido continuó, ¿sí? Y se agrava con la ausencia de un padrón confiable, insisto, responsabilidad ahí tanto de la secretaria general Jacob Polemski como del secretario de organización Gabriel García Hernández, y esta judicialización le allanó el camino a que este señor, que más que de títere yo le llamo pieza de cambio de Ricardo Monreal, uh-huh, Alejandro Rojas Díaz Durán, recurriera una vez más al tribunal para que, en lugar de que se resuelva la sucesión del Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo con los estatutos y de acuerdo con los órganos internos de Morena, uh-huh,
se haga una encuesta que ahora encima el INE ha privatizado. O sea, el INE va a encargar a 3 encuestadoras privadas que hagan una encuesta para resolver quién debe presidir el partido. Y eso abrió la puerta a las candidaturas de 2 personajes que no cumplen con los requisitos establecidos en nuestros estatutos. Mario Delgado, que su labor como coordinador de los diputados ha sido polémica, ha hecho cosas para mí interesantes, ha hecho cosas que están bien, pero que no cumple los requisitos del estatuto y que además se sumó a Morena al cuarto para la victoria. ¿Sí? En 2017-2018, después de haber impulsado la reforma educativa de Peña, después de haber suscrito el pacto contra México de Peña y el PRD y el PAN. Es decir, a alguien que desde mi perspectiva no cumple con la lealtad mínima a los principios que debe tener un presidente del partido. Y luego Gibran Ramírez, que yo empecé simplemente señalando en las redes que era muy sospechoso que alguien que ha sido claramente impulsado por Nexos y Milenio, ahora de pronto de la nada quiere ser presidente del partido. A mí me tocó estar en la construcción de las redes de jóvenes de Morena y nunca lo vi. Dije, bueno, a lo mejor no lo vi yo. Le empecé a preguntar a los que fueron dirigentes de jóvenes de Morena en todos los estados a nivel nacional y me responden lo mismo. Nunca estuvo en la organización, nunca estuvo a nivel de calle y de pronto le dieron espacios muy particulares en estos grupos de Nexos, Milenio, Televisa. Y bueno, a mí no me gusta, en términos generales, hablar de las familias, pero encontré que pues, el papá de Gibran trabajó muy cerca de Olac Fuentes Molinar. Si alguien no sabe quién es Olac Fuentes Molinar, puede googlearlo. Y es uno de los grandes promotores de la reforma educativa de Peña y muy cercano al grupo Nexos. Escribió algunos libros, uno en particular, en defensa de la reforma educativa de Peña Nieto, en el que escriben todos los personajes señalados que supuestamente saben de educación del grupo Nexos y del grupo de Milenio. ¿Sí? Y de pronto a Gibran le dan una serie de espacios que nunca había tenido nadie. Finalmente también viene del grupo Democracia Deliberada, que es un grupo que se acercó a Morena, es cierto, pero que sus posiciones teóricas son muy cercanas a las posiciones teóricas del ITAM y del CIDE, dominantes en el ITAM y el CIDE. Forman es decir, parte de este grupo Gerardo Esquivel, Hernán Gómez, sí, Viridiana Ríos. Es correcto. Y tienen muchas posiciones en mandos intermedios de la administración federal. Así es. Entonces, de ahí viene Gibran. ¿Está mal? No está mal. Que se quede en el CIS, donde estaba. A donde lo llevó, por cierto, Germán Martínez Cáceres. ¿Sí? Pero no para presidente del partido. Y luego empiezo yo a tuitear sobre estos antecedentes y su reacción demuestra que carece por completo de la más mínima madurez que debe tener un presidente del principal partido político de este país, hoy por hoy, que es Morena. Y cuando digo madurez, no hablo de edad, ¿sí? Porque finalmente eso me tranquilizó un poco. A alguien que sí viene de izquierda, que sí ha hecho trabajo organizativo, que sí ha hecho trabajo en la calle, ¿sí? A la que sí vimos todos y todos conocemos, aunque a veces no estemos de acuerdo con ella en algunas cosas, ¿sí? Y que es un año menor que Gibran, pues ya se lanzó, ¿no? Y es Citlali Hernández Mora, la senadora Citlali. Sí. Entonces, esa es la posición. A mí, de cualquier manera, me preocupa que Mario Delgado y Gibran puedan ser por de dónde vienen y por qué eso le quitaría a Morena la característica de ser un partido de izquierda. Si no a Morena, por lo menos a su Comité Ejecutivo Nacional. Dijiste que te avergonzaría, o no sé si ese fue el término exacto, que cualquiera de 3 personas pudiesen presidir Morena. Supongo que... el otro es Alejandro Rojas Díaz Durán, pero ese no tiene ninguna chance, hombre. Esa es una pieza de cambio de Ricardo Monreal. Claro. Tú hablas, Pedro, los 4 puntos de los que hablas me parecen muy importantes.
los que pueden explicar lo que está sucediendo con Morena, y te refieres a las alianzas. Y ahí te pregunto, en 2018 se tuvieron que hacer alianzas con grupos oportunistas, sin mayor solidez ideológica. Ahí está parte del gran problema hoy de la evolución interna de Morena. Ese es uno de los 4 problemas que te comenté ahorita, ¿no? Yo defendí las alianzas y las sigo defendiendo. Me sigue pareciendo importante que Mario Delgado o Gibran Ramírez estén en posiciones del gobierno, ¿sí? Pero no al frente del partido. No al frente del partido, ¿por qué? Porque el partido debe ser, ¿sí?, el principal apoyo de las reformas del gobierno. Debe jalarlo hacia la izquierda. Debe formar cuadros de manera, cuadros bien formados, ¿sí? Ese es el papel del partido. Entonces, me parece bien que estén Gibran y Mario en las posiciones en las que están, no al frente del partido. Es mi posición personal. De pronto alguien dice, ¿te sientes el dueño del partido? No, yo no soy vocero de nada, de nadie, no tengo ningún cargo ni en el partido ni fuera de él. Es mi posición personal como un militante que he estado trabajando en la construcción del partido y del movimiento pues desde el principio. Pedro, en alguna parte de tu exposición anterior señalabas que Morena, sus cuadros principales se fueron al gobierno, pero yo te pregunto, ¿como quiénes? Porque yo veo gente en el primer nivel del gobierno federal que no necesariamente son cuadros políticos hechos por Morena. Mira, te puedo decir que había 4 personajes clave en el anterior Comité Ejecutivo Nacional, ¿sí?, que estaban en el gobierno. ¿Sí? El ingeniero Esquer, Gabriel García, a quien ya mencionamos, que fue secretario de organización. Esquer, que es como secretario privado de la presidencia, algo así, ¿no? Exactamente, Esquer, que es el jefe de la oficina de la presidencia. Bueno. Gabriel García, que es el coordinador de estos que les llaman superdelegados. ¿Sí? Jesús Ramírez Cuevas, que es el vocero del presidente. César Yáñez, que tiene un cargo menor, pero que también ahí está, y eran piezas clave del Comité Ejecutivo Nacional. El presidente del primer Comité Ejecutivo Nacional, Martí Batres, es actualmente senador de la República. Pero el primer nivel directivo del país no son cuadros de Morena. Algunos secretarios de Estado sí. Por ejemplo, dentro de los secretarios de Estado, Irma Heréndira Sandoval, ¿sí?, Luisa María Alcalde, Román Meyer, son cuadros que se formaron en Morena. O sea, hay por lo menos 5 o 6 secretarios de Estado y sobre todo, fíjate, Julio, en los subsecretarios de Estado. ¿Sí? Víctor Suárez en Agricultura, Luciano Concheiro en Educación Superior. No tengo la lista aquí, pero por lo menos la mitad de los subsecretarios de Estado. Natalia Toledo en Cultura. ¿Sí? Y en otros cargos equivalentes a subsecretario, Paco Ignacio en el Fondo de Cultura. ¿Sí? Sí. Ahí están. O sea, Paco Ignacio era el digamos, el vicepresidente del Consejo Nacional, del primer Consejo Nacional de Morena, y era miembro del CEN, ¿sí? Y ahorita está en el gobierno. Entonces sí hay. Y te estoy hablando de algunos cuadros de primer nivel que están ahorita como secretarios o subsecretarios de Estado, o como en el caso de Martí Batres, senadores de la República. En el caso de Citlali fue dirigente de jóvenes. La primera secretaria de jóvenes del partido, que hizo una labor espléndida, Patricia Ortiz Couturier, ahorita es jefa de delegación. ¿Ahora se llaman qué? ¿Alcaldesas o cómo? Sí, bueno, alcaldesa, sí, alcaldes y alcaldesas. Ahora es alcaldesa. ¿Sí? Y ella hizo una labor espléndida como secretaria de jóvenes del primer CEN. ¿Sí? Entonces, todos esos cuadros se fueron al gobierno. ¿Sí? ¿Qué opinas de Antonio Atolini, que también busca ser secretario general? Antonio Atolini es amigo mío, lo estimo mucho, fue mi alumno, pero creo, igual que como en el caso de Gibran, que también tienen que hacer un poco más de trabajo político y organizativo antes de aspirar a un cargo como el de secretario general. Por ejemplo, no me hubiera parecido mal que se lanzaran a otro cargo dentro del CEN, pero no a la presidencia del partido.
Sí, Atolini busca la Secretaría Insisto, General. muy personal opinión. ¿Crees que va a salir unido Morena después de toda esta encuesta que, como tú dices, está privatizada, o se corre el riesgo de que continúen los conflictos internos y la A ver, dispersión? también hagamos política, Julio. Todos los partidos políticos del mundo pasan por esto, y sobre todo un partido político tan joven y que ha crecido tanto como Morena. No creamos que es privativo de Morena. Ocurre en todos lados. En algunos lados, después de muchos años, como en el antiguo PRI, cuando era gobernante, antes de Peña, el de antes, pues encontraban la forma de dirimirlo de manera interna, ¿sí? Pero es natural. Eso también hay que decirlo, es natural, porque cuando hablamos de personas, no hablamos de personas, hablamos de proyectos, de trayectorias y de equipos de trabajo, ¿no? Eso pasó en el PRD también. Pero el PRD, otro día tenemos que hablar del PRD, pero para no hablar del PRD, hablemos de otros partidos en otros países, ¿no? Digo, No, el lo PRD menciono sin que nos detengamos pues en el PRD, pero lo menciono como un antecedente de lo que se puede llegar si no se resuelven bien los conflictos internos. Y si no nos atenemos a la defensa de los principios. Si pensamos que puede ser presidente del partido cualquiera que no tenga una trayectoria apegada a principios y a lo que dice el presidente López Obrador, a la ética. ¿Sí? ¿La historia de nuestro país se ha regido por principios de ética, Pedro? A veces sí, a veces no, como la de muchos otros países. ¿Mayoritariamente sí o mayoritariamente no? Como en la mayor parte de los países capitalistas periféricos, que eso es lo que es México, lo que ha sido México en los siglos XIX y XX, no. Además, tampoco es problema de México. En términos de historia comparativa, es lo que pasa en todos los países donde hay una élite gobernante, dominante, que en realidad responde a los intereses del imperialismo. Entonces, no es nada más México. Históricamente, Pedro, bueno, lo que en términos de historia, estos procesos de grupos progresistas, transformadores, revolucionarios en México, ¿han podido pasar la prueba de, pues no encuentro otro término, de institucionalizarse, o han terminado dispersándose? El gran ejemplo y el gran referente que hay que tener presente es el cardenismo. ¿Sí? El cardenismo logra llevar a cabo las principales demandas de el grupo que venció en la revolución, ¿sí? La destrucción del latifundio y, por lo tanto, quitar el principal obstáculo al desarrollo económico capitalista, la recuperación de la soberanía del subsuelo y de la soberanía energética, el impulso formidable a la educación, a la salud, ¿sí? Pero al cardenismo no lo venció una oposición abiertamente fascista. ¿Sí? Al cardenismo lo venció el ala derecha del propio gobierno. El ala derecha del propio gobierno que se le adelantó al presidente Cárdenas y que postuló a Manuel Ávila Camacho, que se suponía que iba a ser moderado, que iba a apaciguar las cosas, y que lo que resultó fue un giro a la derecha y el fin del proyecto de la revolución. Hoy, ¿cuál ala tiene más fuerza, la derecha o la izquierda en el gobierno? Estamos en el primer año y medio, Julio, todavía no sabemos. Todavía no se alcanza a definir. ¿Por qué también Monreal, Ebrard, Sánchez Cordero no logran definir? No sé, ¿por qué no nos...? Yo digo que hay que esperar por lo menos al cuarto año, porque también en un gobierno reformista como este, muchas de las grandes transformaciones se empiezan a ver en el tercer, cuarto o quinto año. Por ejemplo, no tenemos una policía de investigación en México, nunca la ha habido. Uno de los grandes problemas es la impunidad. Entonces están empezando a formar oficiales, y esos oficiales que se están empezando a formar en investigación para abatir la impunidad van a salir dentro de 3 años. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tardó el régimen de la revolución en tener un secretario de la Defensa Nacional egresado del Colegio Militar y no, como decían ellos, cuartelero, no de antes? ¿Sí? Entonces, yo insisto que hay que esperar todavía un par de años para ver hacia dónde vamos.
esperar significa esperar, en mi caso, esperar trabajando, ¿no? Fortaleciendo al partido, ya que si puedo. ¿Sí? Bien, bien. Pues, ¿dónde tienes tu credencial asentada? ¿En Guanajuato o acá en la Ciudad de México? En Guanajuato, sí, yo paso la mitad del tiempo en Guanajuato, salvo cuando fui director general de un instituto, que estuve 10 meses aquí, sí, todo el tiempo, pero en general paso la mitad del tiempo en Guanajuato, a veces más, a veces menos. ¿Sí? Y yo sí, pues como elector y como ciudadano soy guanajuatense. Bueno, pues Pedro, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo, de dar un repaso a la situación actual de Morena, con todas las referencias que nos has dado y con el contexto histórico y con todo lo que puede aquí discutirse y hablarse sobre el tema. Así es que muchas gracias, Pedro. Gracias a ti. Que estés bien. Nos vemos pronto. Gracias, Chao. sí, buenas tardes. Entonces, bueno, vamos a platicar ya en cuanto me digan que Pedro Salmerón ya esté puesto. Vamos a hablar con él. Hay muchos comentarios en los chats de YouTube, Facebook, donde transmitimos en vivo, también en Dailymotion. Bueno, pues vamos ya con el doctor Pedro Salmerón. Pedro, buenas tardes. Hola, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro, ¿cómo estás tú? Yo bien, como siempre. Todo en orden, todo en orden. Está bien. Oye, Pedro, he leído algunos tweets tuyos relacionados con lo que está viviendo Morena en cuanto al proceso de encuestas que se va a realizar para designar a su presidente y a su secretario general. He visto que le has hecho críticas a Gibran Ramírez, he visto que le has hecho, ¿te parece positivo lo que sucede de una posible postulación de Citlali Hernández, la joven senadora? Pero, ¿qué está pasando en Morena, Pedro? Más allá de los personajes de hoy, ¿qué es lo que sucede? Ahí, mira, sí. Yo creo, pues yo he estado en Morena cotidianamente, desde el principio de Morena, ¿no? Me tocó también trabajar en muchos estados, ir a muchos lugares, y creo que la cosa en Morena se empezó a complicar después de las elecciones. Las elecciones, que fueron una victoria, una gran victoria, que arrollamos, se convirtió también de manera muy paradójica en el inicio del gran problema en el que está Morena ahorita. ¿Por qué? Porque se vació de cuadros del partido. Muchos de los mejores cuadros se fueron naturalmente, como ocurre en estos casos, al gobierno, y la secretaria general, en funciones de presidenta, cuya gestión ya había sido muy polémica, por decirlo menos, rearmó el CEN, el Comité Ejecutivo Nacional, a su gusto, y empezó a ver, ya lo he publicado, desastre tras desastre en términos de la conducción del partido, sobre todo a partir, insisto, de las elecciones. Pero eso tiene que ver también con cosas que venían de atrás. Hay varios problemas de los cuales querría decir algunos, por ejemplo, ¿no? Digamos 4. El primero es la inexistencia de criterios para la construcción de alianzas y de candidaturas. El segundo es la creación de grupos personalistas, muy particularmente, pero no nada más, el de Ricardo Monreal. El tercero es el uso faccioso, o al menos muy poco transparente, del padrón y de la afiliación, que fue responsabilidad directa del entonces secretario de organización, Gabriel García Hernández. Y luego, el cuarto que quiero señalar, es que los conflictos internos no se dirimieron en los órganos internos, sino fuera de ellos. Y esto último es particularmente grave y causa de la actual crisis. El partido tiene una Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que preside, que dirige, desde mi perspectiva, de manera muy acertada, el doctor Héctor Díaz Polanco, que está encargado de resolver las demandas internas de violación a los estatutos y a los principios. Pero desde muy temprano, a esa comisión le quitaron el filo, los dientes. ¿Por qué? ¿Y quién? Porque sus resoluciones fueron recurridas ante el Tribunal Electoral, que siempre, o casi siempre, le ha dado la razón a quienes demandaban contra el partido. Y eso hace que la comisión no tenga dientes, porque la comisión determina suspender los derechos partidarios de alguien, o determina incluso expulsarlo, y este personaje recurre al tribunal, que de manera sistemática falla en contra del partido. Esa fue una costumbre que empezaron